Yo ayer estaba en un plan de un turismo que me ofrecieron para ir a conocer el mar y todo. Los de la parte turística me dejaron cerca al Hotel Río y de ahí nosotros seguimos a pie porque supuestamente me dejan en mi sitio, pero como no, seguimos caminando porque dijeron que más adelante había un transporte. Pues el transporte no estaba, entonces la pareja con la que yo iba, ellos iban para el Hotel Marriott. Entonces el señor abordamos un taxi y el señor los dejó en el hotel a ellos y me dijo que yo me tenía que bajar porque el compromiso había sido con la pareja de que hasta ahí llegamos. Yo le dije, no, es que yo voy para esta dirección porque yo acá no conozco. Y él me dijo, no, te tienes que bajar. La pareja le canceló la carrera hasta el Hotel Marriott y ya y para allá estaba muy grosero el señor, me llevó, le pasé la dirección, empezó a darme vueltas y vueltas en el carro y yo le dije que por qué no llegamos, si eso quedaba cerca. Entonces yo le pasé al señor la ubicación, le pasé la hojita donde yo me estaba quedando en el alojamiento, le di la ubicación a él en Google y él empezó a buscar la dirección y daba vueltas y decía que la dirección no era. Y entonces él me decía, la dirección es esta, le digo, pero es que aquí yo me estoy quedando. Y él tocó llamar a la señora, él me dio un wifi porque yo ando sin señal y la señora no contesta hasta que por fin, después de varios intentos, la señora contestó y le empezó a indicar a él por dónde era que yo me estaba quedando. Cuando llegamos, yo le dije a él, pues inicialmente que yo tenía plata en la casa y que yo le iba a pagar la carrera. Primero, él a mí nunca me dijo cuánto costó la carrera. Yo le pasé un billete de 20, uno de 5 y $1, o sea, le pasé $26 y él dijo que eso no le servía, que yo tenía más plata y que por eso él me había llevado. Y estaba muy grosero. Entonces, él habló con la señora del hotel, llegaron a un acuerdo, yo me bajé y él dijo que yo le tenía que cancelar un dinero que le debía. Ahora me escriben y me dicen que la señora del hotel me escribió que él le había dicho que iba a pasar hoy por $30 que yo le debía a la carrera, o sea, me está cobrando $30 más $26 que le di al señor, entonces la carrera me salió por $56, o sea, del Hotel Marriott, donde yo me estoy quedando, es una carrera que es cerca, no cuesta todo eso. Y el señor manifiesta de que él ya hizo el reporte a la policía y me parece el colmo de que quiera abusar de una carrera por $56. Él se llama Cristian y el número del taxi es 446. La verdad, el color del carro no me acuerdo porque la carrera se cogió de noche. ¿A qué llevo yo con esta entrevista? De que no quiero que sigan abusando del turista así. Aquí Aruba me gustó muchísimo, las playas son súper lindas, el agua me encantó, toda la gente es muy linda. Pero pues qué pesar que existan personas como el señor taxista Cristian que abuse de una persona así. Él me vio indefensa, me puse a llorar y como le dije que tenía más plata, él dijo que yo entonces dijo, no, con esta me la hago aquí. Le dije, no, o sea, aparte de lo que leí me está cobrando $30 más. Le dije, no, o sea, yo quiero que la gente cuando le sucedan cosas sea un turista, repórtenlo, porque por eso cuando la gente se queda callada, entonces ellos por eso siguen abusando y siguen abusando. Siempre los taxistas han tenido la mala fama de que abusan de los turistas. Entonces, ¿qué hace uno como turista? Buscar un Uber, pero como aquí en Aruba no existe el Uber porque es ilegal, tocó coger un taxi. Entonces, la verdad, de eso es el hecho. No sé a qué conlleve eso, si me toca cancelarle al señor los $30, me parecería el colmo, pero quiero que la gente aprenda a no quedarse callado.